EC7137 electrónica de potencia 3.3.1 electrónica de potencia aplicada a los sistemas HVDC tipo BSC. La comercialización de los dispositivos controlados en encendido y apagado de alta potencia tipo GTOs e IGBTs en los 90s impulsó el desarrollo de los conversores tipo fuente de voltaje BSC aplicados a la transmisión DC de alto voltaje, HVDC, caracterizados por, del lado AC, actuar como una fuente de corriente, requerir una inductancia para almacenar energía, no requerir potencia reactiva y poder operar en cualquier cuadrante. Y del lado DC, actuar como una fuente de voltaje, requerir un condensador para almacenar energía. El condensador de almacenamiento de energía proporciona filtrado sin costo adicional. Comparación entre BSCs y CSCs en aplicaciones HVDC. Ventajas de los BSCs frente a los CSCs. Primero, los BSCs son capaces de generar potencias reactivas, inductivas o capacitivas en forma independiente del nivel de potencia real manejado. Cada estación conversora se puede emplear para dar soporte capacitivo a su red AC mientras transmite el nivel de potencia requerido sin costo adicional. Segundo, los algoritmos de modulación por ancho de pulso con frecuencias de conmutación entre 1 y 2 kHz ya son capaces de suprimir los componentes armónicos en las cercanías de la frecuencia de línea y las armónicas restantes se pueden eliminar con filtros sintonizados a frecuencias altas, más baratos y pequeños. Tercero, el flujo de potencia se puede invertir casi instantáneamente, entre 50 y 100 milisegundos, cambiando solo la dirección de la corriente sin afectar la polaridad de la tensión. Ventajas de los BSCs frente a los CSCs. Cuarto, capacidad de arranque desde el negro, esto es, de inyectar energía en un sistema AC pasivo, sin generación AC activa, lo que permite operar sin generadores auxiliares de arranque y también operar en modo de isla en sistemas de Smart Grids. Quinto, los BSCs se pueden configurar para proporcionar atenuación rápida de las oscilaciones de frecuencia y potencia en la red AC. Sexto, son más adecuados para conexiones en paralelo en el lado DC, formando redes DC debido a su polaridad DC constante y al control preciso de la tensión. Desventajas de los BSCs frente a los CSCs. Primero, requieren dispositivos completamente controlados que tienen menores tensiones de bloqueo, menores corrientes máximas y menor capacidad de sobrecarga. Segundo, las mejoras en el control implican mayores pérdidas debido al aumento de las conmutaciones por ciclo. Tercero, niveles altos de DI/DT debido a las frecuencias de conmutación que pueden crear problemas con otros equipos y con los cableados. Cuarto, posibilidad de fallas catastróficas en el lado DC que requieren interruptores de sobrecorriente extremadamente rápidos y costosos. La lámina presenta la tabla comparativa entre los dispositivos de mayor capacidad empleados en los conversores CSC y los empleados en los BSC. La capacidad de manejo de tensiones y corrientes de los componentes completamente controlados de los tipos aplicables a equipos BSC disponibles en el mercado están todavía significativamente por debajo de la capacidad disponible en los tiristores controlados solo en encendido, empleados en los equipos CSC. Los GTOs, tiristores controlados en encendido y apagado, que tienen las características más comparables con los tiristores controlados solo en encendido, tienen una fuerte limitación en la frecuencia de conmutación. Los componentes ideales desde el punto de vista de la facilidad de control y la velocidad de conmutación, IGBTs y Power MOSFETs,
son capaces de soportar entre unas 5 y 9 veces menos tensión que el tiristor de mayor capacidad. Los tiristores controlados por compuerta aislada, MCT, Most Controlled Thyristors, no han acabado de salir del laboratorio. Los tiristores de inducción estática, SITH, Static Induction Thyristors, son componentes normalmente encendidos, lo que complica significativamente su uso. En el estado actual de la tecnología, tiende a existir una separación claramente marcada entre los CSCs, que se concentran en las aplicaciones de más alta tensión por encima de los 250 a 300 kilovoltios, y los BSCs, que tienden a dominar las regiones de aplicación de la llamada HVDC ligera por debajo de los 250 a 300 kilovoltios. BSCs aplicados a la transmisión de energía eléctrica DC de alta tensión, HVDC, primera generación. La figura muestra la estructura del circuito de potencia de un conversor tipo fuente de voltaje, o VSC por sus siglas en inglés, Voltage Source Converter, en la configuración básica de puente trifásico de 6 pulsos, implementado con dispositivos electrónicos de control de potencia controlados en encendido y apagado, tipo GTO o IGBT. Aunque la estructura es básicamente igual a la de un CSC trifásico puente de 6 pulsos, el principio de operación es fundamentalmente distinto, ya que los dispositivos completamente controlados pueden ser encendidos y apagados por acción del control un número indefinidamente grande de veces por ciclo, mientras que en un CSC cada dispositivo puede conmutar en encendido y apagado una sola vez por ciclo. Operando con componentes con suficiente velocidad de conmutación, principalmente IGBTs, la capacidad de controlar múltiples encendidos y apagados por ciclo permite sintetizar formas de onda de corriente y voltaje sinusoidales, con el nivel de precisión requerido mediante diferentes técnicas de modulación de ancho de pulso, o PWM, Pulse Width Modulation. También es posible invertir el flujo de energía, invirtiendo el signo de la corriente o del voltaje en el terminal DC, cosa que en un CSC solo es posible invirtiendo el signo del voltaje. Con referencia a la figura, el condensador en el terminal DC y las inductancias en el terminal AC son parte imprescindible del VSC. En operación, el control supervisa la tensión BD y la compara con una referencia, VREF, para producir el error de voltaje que controla el generador del patrón PWM. La lámina presenta las relaciones vectoriales entre la salida del VSC y el sistema AC preexistente. Si la corriente ID es positiva, el VSC actúa como un rectificador. El condensador entrega energía a la carga DC y se descarga, a lo que el sistema de control reacciona cambiando los ángulos de disparo para importar energía del sistema AC y recargar el condensador. En este modo de operación, el conversor VSC suele conocerse como rectificador vectorial. Si la corriente ID es negativa, el VSC actúa como un inversor. El condensador se carga desde el lado DC y el sistema de control modifica la relación angular para generar un sistema de tensión y corriente mediante el cual entrega energía al sistema C. Una diferencia fundamental con un CSC operado como inversor es que el VSC puede entregar energía a C, aunque el sistema AC sea totalmente pasivo, sin capacidad de generación AC propia. Si el sistema AC es pasivo, el VSC define su propio patrón de frecuencia. Si es activo, para que la transferencia sea efectiva, el patrón de frecuencia del VSC
debe estar sincronizado con el del sistema C al cual se desea transferir energía. Una vez sincronizado en frecuencia, el control del VSC puede establecer una relación de fase con el sistema AC que permite controlar el nivel y el tipo de energía reactiva que inyecta el sistema C, permitiéndole actuar como un compensador inductivo o capacitivo. El inversor es capaz de operar en los 4 cuadrantes, como muestra el diagrama fasorial presentado en la lámina. La lámina presenta las formas de onda que se pueden generar en la salida AC de un conversor VSC gracias a la operación en el modo de modulación de ancho de pulso. La primera figura, izquierda arriba, presenta la sinusoide que se desea generar, que es la componente fundamental del tren de pulsos rectangulares modulados en ancho generado por las conmutaciones de las válvulas del inversor. La amplia separación en frecuencia entre la fundamental y las armónicas de la forma de onda PWM generada es suficiente para que la inductancia de acople filtre la señal de la corriente y produzca una sinusoide con un ruido armónico mucho menor, izquierda, abajo. Adicionalmente se presenta la forma de onda de la corriente medida en una de las válvulas, derecha, arriba, y el correspondiente patrón de conmutación en la válvula, derecha, abajo. VSC configurado en el modo de control de corriente AC. Los VSCs pueden estar configurados para que la generación de la corriente AC de salida se produzca operando en el modo de control de corriente o en el de control de voltaje. La lámina presenta la configuración que implementa el modo de control de corriente. Operación del VSC configurado en el modo de control de corriente AC. El objetivo es forzar que las corrientes entrantes desde el sistema AC sigan un patrón sinusoidal de referencia IREF, cuya amplitud es función del voltaje DC efectivo del condensador, BD, y del voltaje DC de referencia deseado, BREF. En estas condiciones, la corriente máxima Imax es igual al error de voltaje multiplicado por la ganancia del controlador proporcional integral, y la señal que se debe producir es la sinusoide de amplitud Imax con la frecuencia de la línea y un ángulo de fase respecto a la corriente de la línea, que es la referencia al lunar, determinado para producir la relación potencia real-potencia reactiva que indique el control central. Conocida la referencia de corriente deseada, se debe comparar con las 3 corrientes de fase para producir los correspondientes errores que alimentan al bloque de generación de las señales PWM para cerrar el lazo de realimentación. Por lo tanto, en un VSC controlado por corriente, es preciso medir los 3 voltajes y las 3 corrientes de fase. Si, como en la figura, no hay conexión de neutro, se puede medir solo 2 corrientes de fase y calcular la tercera, ya que la suma de las 3 debe de ser 0. Existen numerosas alternativas para generar las señales PWM. Las más simples y usualmente empleadas en estas aplicaciones son, primero, muestreo periódico, segundo, banda de histéresis y tercero, comparación con portadora triangular. Primero, muestreo periódico. La figura presenta uno de los 3 canales del sistema. En cada uno, la señal de corriente medida en una de las 3 fases se compara con la correspondiente referencia y el resultado de la comparación, 0 o 1, determina el estado de la columna correspondiente en el inversor por el siguiente intervalo marcado por el reloj del sistema, que es el que carga el resultado de la comparación en el intervalo del tiempo n en el flip-flop tipo D, que lo mantiene durante todo el intervalo n más 1. La duración de todos los intervalos es la misma en correspondencia con la frecuencia de conmutación,
que es, en principio, la del reloj de muestreo. Segundo, banda de histéresis. La figura presenta uno de los tres canales del sistema. Como en el método anterior, se compara la señal de corriente, medida en la línea, con la corriente de referencia, pero ahora se emplea un comparador analógico con banda de histéresis, cuyo ancho define la banda de error permitida entre la corriente de fase y la correspondiente referencia. La salida de cada fase solo cambia cuando la diferencia entre las dos corrientes, la medida y la de referencia, es igual al ancho de la banda de histéresis. Por lo tanto, la frecuencia de conmutación es variable. Tercero, comparación con portadora triangular. La figura presenta uno de los tres canales del sistema. La resta de las señales de corriente de línea y corriente de referencia se procesa con un controlador proporcional integral y la salida de éste se compara con una señal triangular, el resultado de cuya comparación controla el estado de la columna inversora. Es el método más complejo de los tres, ya que además de requerir de un generador de onda triangular, requiere que los circuitos proporcionales integrales estén bien entonados para evitar problemas. BSC con control de voltaje AC. Esta configuración tiene la ventaja de que no es necesario supervisar las corrientes de las tres fases para implementar el algoritmo, ya que las corrientes se calculan en función de las tensiones y de las impedancias R y X del circuito. Pero esta ventaja también representa un posible problema. Para que el control sea preciso, es necesario tener conocimiento exacto de la impedancia de la fuente en todo momento, información que, en una implementación práctica, es difícil que esté siempre disponible, ya que la impedancia de la fuente cambiará en consecuencia de cambios aleatorios en la topología y los parámetros del ambiente. Carecer de estos valores exactos puede producir problemas de estabilidad en los lazos realimentados, lo que es una seria desventaja de esta técnica. Este problema se puede minimizar empleando estimadores de estado para actualizar periódicamente los valores estimados de R y X, pero, por supuesto, esto introduce un nivel adicional de complejidad en el algoritmo de control. La lámina presenta el diagrama de bloques del circuito de modulación usualmente empleado en los BSC con control de voltaje y las formas de onda que produce. La técnica de generación de las señales PWM más empleada en los BSC con control de voltaje es la llamada modulación por ancho de pulso sinusoidal, SPWM, Sinusoidal Pulse Width Modulation. En esta técnica se compara una onda triangular, la portadora, con la sinusoide que se debe generar, y la salida es directamente el tren de pulsos que se aplica al inversor. Esta técnica es una variante de la técnica usada para generar señales de frecuencia modulada con la onda triangular como portadora y la sinusoide como modulante, con la particularidad de que la modulante es un tono puro de frecuencia fija y solo cambia su amplitud. Los parámetros de interés en un sistema que opere en base a algoritmos de SPWM son el índice de modulación de amplitud MA, que es la relación entre la amplitud de la moduladora y la amplitud de la portadora, y el índice de modulación de frecuencia MF, que es la relación entre la frecuencia de la portadora y la frecuencia de la moduladora. Para conversores de alta potencia, el índice de modulación de amplitud no debe superar 0,8 para no salir del rango lineal, y para las frecuencias de línea de 50 o 60 Hz, el índice de modulación de frecuencia debe ser del orden de 15 para que la portadora esté en el rango de 750 a 900 Hz dentro de la banda pasante de los dispositivos tipo GTO, cuya frecuencia de corte está en el orden del kHz. Por supuesto, este límite se puede superar si se emplean dispositivos de mayor ancho de banda. La lámina presenta una tabla resumen de las características de instalaciones BSC para HVDC de la primera generación.
La más destacada es la instalación en Terranora, Australia, capaz de manejar la transmisión de 180 megavatios de energía operando a más o menos 80 kilovoltios con modulación SPWM sobre una distancia de 59 kilómetros puesta en funcionamiento en el 2000. Las instalaciones de conversores VSC aplicadas a HVDC de primera generación, cuyas características se resumieron en la lámina anterior, se implementaron con conversores puente trifásico completamente controlados de 2 niveles. La lámina presenta una de las 3 columnas del inversor que consta de 2 válvulas, cada una implementada con N conmutadores. Aunque esta configuración permitió probar la aplicación de conversores VSC para la transmisión de energía DC en alta tensión, la topología del conversor presenta un problema. Todos los conmutadores de cada válvula deben conmutar simultáneamente, así que si se trata de implementar un mecanismo de modulación por ancho de pulso para controlar el contenido armónico que requiera que la válvula ejecute M pulsos de encendido-apagado en cada ciclo, la cantidad de conmutaciones por unidad de tiempo, CU, resulta ser el producto de la frecuencia F de la onda que se desea sintetizar, 60 Hz en nuestro caso, por 6, que es el número de válvulas en el inversor, por 2, porque cada pulso se produce con una conmutación de encendido y una de apagado, van 720, por el número M de pulsos por ciclo del algoritmo PWM y por último por N, que es el número de conmutadores en serie en cada válvula. Dado que cada conmutación produce un pulso de disipación de energía, la necesidad de aumentar la eficiencia del equipo requería cambiar de topología por otra que permitiese reducir el contenido armónico de la onda generada, minimizando el número de conmutaciones por ciclo.